aquí en este gráfico hay algo que no dijimos respecto a los actores, que tiene que ver con las empresas, esta es la producción en Chile, la parte amarilla es Codelco, la parte verde son empresas privadas. Entonces, gran parte del aumento de producción a partir del año 90, que vimos en los gráficos anteriores, ha sido con inversiones privadas. Producto de descubrimientos y sobre todo producto de una institucionalidad que permitió aumentar fuertemente la inversión, que dio seguridad de largo plazo, como alguien mencionó antes, muy importante la estabilidad. Entonces, eso ha estado presente en los aumentos muy importantes de la producción que se ha registrado a partir de fines de los años 80. Pero ahora, en esta segunda sesión, quiero que nos enfoquemos a lo que era la última pregunta que les hacía al iniciar la clase pasada. ¿Cómo se relaciona la producción que tenemos de cobre, la importancia del cobre, cómo se relaciona con el desarrollo del país? ¿Cómo hacemos que contribuya más al desarrollo? Que los efectos multiplicadores de los que hablamos sean más importantes. ¿Cómo hacemos para que el nivel de vida y el crecimiento autosostenido de la economía se mantenga? Que no solo nos vaya muy bien cuando los precios estén muy altos, sino que esto contribuya a que se mantenga, ¿no es cierto?, el crecimiento. Más importante, esta pregunta, cuando el recurso no es renovable, o sea, se agota. El cobre lo sacamos y agotamos el recurso. Es posible que con el desarrollo tecnológico, cobre que hoy día no se puede explotar, sea explotable en el futuro. Pero ese mismo ya lo explotamos. Va a haber reciclaje, pero ese reciclaje se va a producir en los lugares donde se consume. Se puede recuperar, pero es distinto. ¿No es cierto? Japón, China, pueden reciclar cobre de los productos que ya se ocuparon. Pero aquí estamos hablando de lo que se llama cobre de mina, el cobre que recién sale. Y ese, una vez que lo explotamos, se agota, no es renovable. Por lo tanto, como dice ahí, es muy importante, no dice todavía, pero es muy importante que como no es renovable, nos preocupemos de qué pasa cuando se agote. Esta misma reflexión vale para el petróleo, esta misma reflexión vale para otros minerales que son no renovables. Y vamos a preguntarnos, bueno, ¿el hecho de tener estos recursos es bueno o es malo desde el punto de vista del crecimiento autosostenido? Desde el punto de vista del desarrollo, ¿esto es una bendición o es una maldición? Y esta pregunta de si es bueno o malo se da respecto de los países que tienen recursos naturales no renovables de manera importante. Los países petroleros, ¿es bueno tener esta riqueza? Por cierto, desde un punto de vista, vimos todo lo importante, todo lo que contribuye a las exportaciones, a los ingresos del Estado, al empleo, a la remuneración a las personas que trabajan ahí, a las utilidades de esas empresas y por lo tanto a sus accionistas. Pero a lo mejor no ayuda a generar tanto desarrollo. Y hay quienes han dicho, no, es más bien un problema tener riqueza de recursos naturales. Hay muchos países muy pobres en recursos naturales y sin embargo les ha ido muy bien en su desarrollo. Entonces, eso es lo que queremos preguntar. ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Es favorable? ¿Cuán favorable el tener estos recursos naturales? ¿Y cómo hacemos sobre todo para que esto se convierta en un factor de desarrollo autosostenido, de crecimiento autosostenido de la economía? Bueno, vamos a conversar sobre eso porque es un tema sobre el cual se ha discutido bastante, mirando experiencias de los países y examinando si el desarrollo en base a recursos naturales es algo bueno, una bendición o en realidad es un problema. Bueno, una de las razones para que fuera un problema es lo que se definió o se definió, bien digo, como un deterioro sistemático en los términos de intercambio. El precio de lo que nosotros exportamos comparado con lo que importamos. El intercambio con los otros países lo hacemos en condiciones favorables o desfavorables. Favorable, ¿no es cierto?, si lo que exportamos lo vendemos más caro o a precios más altos o mejores, cada vez mejor en comparación a las cosas que importamos. Y durante un buen tiempo, en el siglo XX, se pensaba
que había un deterioro sistemático en los términos de intercambio. O sea que cada vez más los países que exportan recursos mineros, por ejemplo, iban a vender más barato en comparación con lo que ellos importaban. El precio relativo, el precio comparado, esos son los términos de intercambio. Iban a tener un deterioro sistemático porque los precios suben y bajan. Entonces, puede haber momentos en que es muy buena la relación de intercambio y momentos en que es mala. Por ejemplo, hoy día, ¿cómo es esa relación de intercambio para Chile? ¿Cómo son nuestros términos de intercambio? ¿Qué creen ustedes comparado históricamente de lo que hemos visto hasta ahora? Buena, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que vimos del precio del cobre? Estamos en un momento históricamente alto. Vimos que si mirábamos un siglo, los precios promedio eran poco más de $2 en moneda actual. Y el precio actual, el precio de los últimos años, ha superado los $3. Por lo tanto, el precio de lo que vendemos de esta exportación, que representa la mitad de nuestras exportaciones, está muy alto. ¿Ya? Esa es la situación actual. Pero lo que se pensaba y que se elaboró alrededor de esto, es decir, sabe que no es bueno exportar recursos naturales como el cobre, porque hay un deterioro sistemático de los términos de intercambio, que es lo que dice ahí. En realidad eso se ha probado no ser tan así. Pero durante bastante tiempo se pensó que esto era así y que era sistemático. No es que en un momento baja o sube, sino que de manera sistemática. Bueno, esto ha resultado no ser así. Prueba de lo cual el periodo que estamos viviendo ahora. Y se pensaba que los países exportadores de recursos naturales, de materias primas, iban a vender cada vez más barato en comparación a los costos de las importaciones de productos manufacturados. Por ejemplo, de las maquinarias, de los automóviles, de los productos elaborados que se compraban. Esa es la idea que había. En realidad, muchos productos elaborados, manufacturados, con mucha tecnología, ¿qué le ha estado pasando a su precio? Yo veía a varios de ustedes mirando un producto que ha bajado bastante de precio, el celular, por nombrar un producto. Bueno, como eso, los televisores, los automóviles, si lo miramos en términos históricos, para una calidad comparable, han bajado de precio. ¿Ya? Por lo tanto, esto se ha puesto bastante en discusión, pero durante bastante tiempo era algo que se utilizaba como una hipótesis que influía bastante en la evaluación de si el tener recursos naturales como los que tenemos nosotros era algo bueno o malo. Y se pensaba que iba a haber un deterioro sistemático en los términos de intercambio, por lo tanto no era bueno desde ese punto de vista. Bueno, otro elemento que se ha discutido y que respecto del cual se ha elaborado, dice, mira, los recursos naturales son menos apropiados para generar desarrollo, crecimiento de manera autosostenido, porque son menos apropiados para incorporar innovaciones tecnológicas, cambios tecnológicos e innovación. O sea, para crecer, las economías crecen cuando aumenta la productividad. Eso lo vimos, ¿no es cierto?, en las clases con el profesor Joaquín Vial. Muy importante. Para el crecimiento no es solo la cantidad de recursos humanos, de inversión, sino la productividad. Y la productividad está asociada al cambio tecnológico, a la innovación. Bueno, resulta que si los recursos naturales como este son menos apropiados, se les puede incorporar mucho menos cambio tecnológico que lo que se le puede incorporar a otros productos manufacturados, por ejemplo. Esto es pura tecnología, casi pura tecnología, un celular. Y como ese, ¿no es cierto?, una serie de otros. Se dice, parece que esta actividad productiva es menos apropiada para poner tecnología e innovación. Por lo tanto, se va a tender a quedar atrás. Se va a tender a no ser una actividad tan favorable para el desarrollo y el crecimiento como otra actividad como la manufactura. Bueno, y en la imagen que a veces tenemos, pareciera ser que esta es una actividad puramente extractiva. De lo que se trata es de sacar algo que está en la tierra, el mineral en este caso, o el petróleo. O si nos vamos a otros recursos naturales, la fruta, ¿no es cierto? Sacarla de los árboles y venderla. O un cultivo relativamente sencillo, se trata de otros productos. Entonces, pareciera que esta actividad es de menos actividad tecnológica. Por lo menos esa era la imagen. La verdad es que la realidad actual es de
que estas actividades son tremendamente intensivas en conocimiento también y en tecnología. Vámonos al petróleo. Sacar petróleo debajo del fondo del mar requiere unas tecnologías tremendamente sofisticadas. Obtener cobre, hoy día Chuquicamata tiene prácticamente 1 kilómetro para llegar al fondo. Sacar en el Teniente, en túneles que tienen kilómetros, muchos kilómetros, mucho más que ir de aquí al extremo sur del país, hay kilómetros de túneles dentro de ese yacimiento. Eso requiere mucha tecnología. Y explotar leyes cada vez más bajas requiere mucha tecnología. Entonces, no parece ser tan cierto de que esta actividad primaria de recursos naturales es tan poco apropiada para el uso de tecnología. Depende cómo se haga. La fruticultura, por hablar de la fruta, no es llegar y sacar de un árbol. Hoy día tiene cada vez más incorporada biotecnología. Entonces, esto que también ha sido una preocupación, un factor de posible retraso a que en este caso la minería, contribuya a crecimiento autosostenido, al usar tecnología, al prestarse para avances, innovaciones tecnológicas, tampoco es necesariamente así. Débiles efectos multiplicadores. Oye, esto vimos que trabaja muy poca gente, por su naturaleza. Por lo tanto, tiene menos efectos multiplicadores que, digamos, otras. La agricultura, la fruticultura, la vitivinicultura puede tener muchos más efectos multiplicadores. ¿O para qué decir la manufactura? Entonces, hay débiles efectos multiplicadores. Incluso, y la realidad fue así, durante mucho tiempo la actividad se desarrollaba como un enclave. ¿Qué quiere decir como un enclave? En que prácticamente se hace de manera aislada al resto de la economía. Yo importo las maquinarias, traigo los ingenieros de otras partes especialistas, trabajan en el lugar, en la cordillera o donde esté el yacimiento, ¿no es cierto?, en el desierto, y no se relacionan casi con el resto de la economía. Son autosuficientes. Todo lo hacen ahí mismo. Ese es un enclave, con muy poco efecto multiplicador. Dinamiza mucho otros sectores. Eso, que fue así también durante muchos años, hoy día cada vez menos. Cada vez menos. Yo les decía que cada día a Calama iban más de 14 vuelos. Esa gente va allá, no de vacaciones, algunos pocos van a San Pedro Atacama, pero la gran mayoría va a trabajar en la minería. Y son personas que van de distintos lugares. Eso muestra interrelación con las actividades, con otras actividades, muchas otras. Bueno, en el pasado, por razones de conectividad, ¿no es cierto?, todos tenían que vivir en esos lugares, en la cordillera o en el desierto había que vivir ahí, y funcionaban de manera aislada y generaban menos efectos multiplicadores. Entonces, también una preocupación hoy día tiene otra realidad. Y tenemos que tenerlo en cuenta para ver cómo conseguimos que esto se convierta en un factor de desarrollo. Bueno, un factor distinto para preguntarnos, ¿es bueno, contribuye, es una bendición, una maldición tener estos recursos? Es mirar lo que pasa en otros países. Y resulta que hay varios países que han tenido un desarrollo reciente que son muy pobres en recursos naturales. Y hay algunos casos. Japón antes tenía cobre, hoy día no tiene, se agotó, recursos no renovables. Corea, Taiwán, Singapur. En Singapur tienen que importar hasta el agua, la tierra. No hay recursos. Y sin embargo han tenido un rápido crecimiento. Japón, Corea, Taiwán. O sea, pareciera que los países que no tienen recursos naturales pueden ser muy exitosos. Y por lo tanto, pareciera que esto de tener recursos naturales puede ser un problema, ya que otros que no tienen les ha ido muy bien y son de los países que han crecido muy rápido en el último siglo o en las últimas décadas. Entonces, ¿es esto algo positivo, negativo? ¿Qué podemos decir? ¿Y cómo podemos tomar en cuenta la experiencia de otros? Bueno, otro factor, estoy señalando aquí temas que se han planteado para tratar de responder esta pregunta, y nuestro propósito después es ver, bueno, si hay estas realidades, cómo las abordamos para que sí se convierta en un factor positivo. Esto que se ha llamado la enfermedad holandesa.
o la falta de diversificación de la economía? ¿Alguien ha escuchado hablar de la enfermedad holandesa? ¿Sí? ¿En qué consiste? Que una economía de un país se base en muy pocas áreas. Por ejemplo, Chile se basa bastante en la minería y no tanto en otras áreas como podría ser. Y eso sería falta de diversificación, concentrarse en un producto, ¿no es cierto? Pero ¿por qué hablamos de enfermedad holandesa? ¿Sí? Porque afecta al final el tipo de cambio para también toda la industria. Ya. O sea, lo que sucede es que esta industria, cobre, sigamos ese ejemplo, mejora su precio, mejora sus condiciones, su producción, sus ingresos. Eso, como es una industria de exportación, ¿no es cierto? Una industria de exportación, termina apreciando el tipo de cambio y eso perjudica a otros potenciales exportadores o sustituidores de importaciones. Entonces, el desarrollo muy grande de este sector puede perjudicar a otros. Y eso puede convertirse entonces en una causa en que este sector, esta industria tan positiva, puede perjudicar el desarrollo de otras y por lo tanto impedir el desarrollo de otros sectores y por lo tanto ser un poco un elemento negativo. Bueno, también ocurre y se ha diagnosticado que hay países que son ricos en recursos naturales y que son más desiguales. En parte asociado a la forma en que se generan los ingresos, cómo se distribuyen los ingresos en este sector que está muy concentrada la producción del país. Entonces también este parece ser un elemento que puede ser negativo. Bueno, como hay esta riqueza, el petróleo, varias de estas ideas se han discutido, como les decía, a propósito de las economías ricas en recursos como el petróleo, la minería, actividades extractivas. Resulta que como hay este recurso, esta riqueza, entonces pareciera que se concentra nuestra energía y nuestra preocupación en cómo se reparte esa riqueza, más que en cómo hacemos producir sin tener nada. El foco, la energía, parece irse a la distribución y a la captura de rentas. Estas actividades generan rentas. No todo depende de la productividad. Hay una renta justamente por ser un recurso no renovable. Entonces, mucho esfuerzo y las instituciones parecen estar menos apropiadas, parecen ser menos apropiadas para promover el crecimiento y muy enfocadas la sociedad y sus instituciones a distribuir estas rentas. ¿Ok? Entonces, esto parece ser otro elemento de preocupación y de riesgo para un país basado en recursos naturales. Vimos otra cosa nosotros. Vimos la volatilidad del precio. Eso pasa en el cobre, pasa en otros productos, bienes naturales. Bueno, y esa inestabilidad puede multiplicarse, si esto es muy importante y representa el 10% de la economía, que a este 10% le vaya bien o le vaya mal, tiene consecuencias sobre el resto. Vimos que era el 10% de los ingresos del Estado el año pasado, e incluso en años anteriores más. Entonces, si no nos preocupamos, esto se va a convertir en una fuente de inestabilidad. Cuando le vaya bien, cuando los precios sean altos, cuando tengamos altos ingresos, vamos a tender a lo mejor a gastar más. Y después cuando los precios bajan, ¿qué hacemos? Entonces genera inestabilidad macroeconómica, inestabilidad de corto plazo. Otra preocupación, ¿sí? Profesor, pero ahí no, cuando Codelco exporta el cobre, ¿no que fija un precio para un rango de año? No, la venta es al precio de mercado de cada momento. Yo normalmente hago un contrato por el año. Hay una época del año en que se juntan grandes compradores y grandes vendedores y firman contratos de venta para un año. Y el precio acordado es el precio al momento en que yo entrego, más o menos. No son ventas a precio a largo plazo, sino que a los precios de mercado. Excepcionalmente puedo fijar a con precios prefijados, pero eso es muy excepcional. Lo normal, la gran mayoría de las transacciones son a los precios de mercado en el momento que corresponda. Entonces, toda esa inestabilidad que vimos del precio,
porque si no fuera así, ¿no es cierto?, no ocurriría. Toda esa inestabilidad que vimos de precios se traduce a los ingresos de las empresas, a los ingresos del Estado, a las exportaciones, etc. Y por lo tanto genera un tema de manejo macroeconómico que tenemos que poner atención. Bueno, decía que hay países pobres en recursos naturales que han tenido rápido desarrollo, pero también hay países ricos en recursos naturales que han logrado desarrollarse. Australia, un país que basa mucho, que tiene una importancia, para cuya economía tiene una importancia muy grande los recursos naturales, la minería, el hierro, el carbón, y es un país que ha tenido un alto nivel de desarrollo. Canadá, los Estados Unidos, son países, vimos en un gráfico antes cómo durante un periodo importante Estados Unidos era el primer productor del mundo de cobre, y eso vale para otros productos basados en recursos naturales. Finlandia, Suecia, Noruega, esos países son productores principalmente, digamos, en materia de recursos naturales. Han tenido minería en el pasado, tienen muy poquita ahora porque se han ido agotando sus recursos, pero tuvieron minería importante, hoy día tienen otros recursos naturales como bosques, por ejemplo, actividad forestal muy importante. Entonces, no es tan claro que solo les va bien a algunos países que no tienen recursos naturales, también a otros que tienen muchos recursos naturales, que han tenido en el pasado, que hoy día tienen menos, justamente porque los han ocupado, no les puede ir bien. Por lo tanto, pareciera ser que no es tan importante qué se produce, si producimos en base a recursos naturales, más o menos, sino cómo lo hacemos. Porque hay distintas experiencias. Y parece que tenemos que poner harta atención, no solo en qué se produce, que es importante, sino especialmente en cómo se produce. Y al mismo tiempo vemos que estos recursos que no son renovables, tenemos que irlos reemplazando por otras formas de capital para cuando se agoten. Me preguntaban, bueno, ¿cuánto tiempo más? ¿Para cuánto tiempo más de producción tenemos de cobre? Tenemos para varias décadas. Por ejemplo, en este momento, Codelco está haciendo una inversión muy importante en el mineral El Teniente. El mineral El Teniente es una mina subterránea y se hace producción en un determinado nivel y luego que eso se agota hay que ir un nivel más abajo. El nivel que actualmente se está explotando, las inversiones principales se hicieron en los años 60. Bueno, ese nivel se está agotando y para unos pocos años más se está trabajando en otro nivel, inferior a ese, que va a durar probablemente tal como el actual, ¿no es cierto?, que viene, como les dije, a los años 60, ¿no? 50 años, gran desarrollo. Lo mismo va a ocurrir en el norte, en Chuquicamata. Se va a hacer en algún momento una mina por debajo del Rajo, una mina subterránea, que va a durar décadas, tal como ha durado. El actual Rajo partió a principios del siglo XX. Entonces, y hay reservas para muchos años, pero se va agotando, esos recursos no son reemplazables y por lo tanto tenemos que ir construyendo otro capital para cuando eso se agote. Ya nos pasó una vez que se agotó el salitre, ¿no? Se reemplazó más que se agotó, se reemplazó y no habíamos construido suficiente riqueza alternativa. Bien, entonces está claro de lo que hemos visto hasta aquí, de estas preguntas, que hay riesgos, que hay esos que aparecían como maldiciones, no es que necesariamente van a ser problemas, pero sí son un riesgo. Y nuestra preocupación es cómo abordamos esos riesgos, esos posibles problemas. Y es muy importante estar consciente de esos riesgos para ver cómo los aprovechamos, cómo los abordamos y cómo encontramos oportunidades en lo que ha funcionado en otros países, cómo la convertimos en oportunidad. Entonces quiero que repasemos los riesgos. Partamos por el primero, esta volatilidad macroeconómica. ¿Cómo funciona? Sube el precio del cobre. Pongámonos en una situación de buena volatilidad. Sube el precio del cobre. ¿Qué genera eso? Mayores ingresos si sube el precio del cobre, ¿qué ingresos suben? Suben los ingresos del Estado, ¿no es cierto? Porque cobra impuestos, porque Codelco le entrega todo lo que genera como utilidades, se lo entrega al Estado. Entonces, vimos en el gráfico cómo cuando sube el precio aumenta enormemente los ingresos del Estado.
Si el Estado se gasta esos ingresos, ¿qué ocurre? Además de los ingresos y la actividad que genera la minería, cuando hay mejores precios todos tratan de producir más, ¿no es cierto? Hasta hace poco tiempo atrás había escasez de trabajadores de la construcción, muchos trabajadores trabajando en la minería, se fueron a la actividad minera, entonces suben los precios, genera mayor demanda de actividad en la minería. Pero si además por estos mayores ingresos el Estado, ¿qué hace con esa plata? Si la gasta, va a generar mayor actividad producto de los gastos del Estado. Entonces no es solo el efecto directo, sino que un efecto indirecto producto de esos mayores gastos con esos mayores ingresos que tiene el Estado. Otro efecto adicional. Entonces, no solo lo que directamente genera el mayor ingreso del cobre, sino que además estos otros efectos, en este caso porque el Estado los gasta. Entonces, el ciclo en ese caso al alza se agudiza, aumenta el ciclo, se multiplica. Y al revés si fuera a la baja. Si cae el precio, el Estado vive con esos ingresos, por lo tanto, el efecto se aumenta, porque si le caen los ingresos, ¿qué es lo que tiene que hacer? Reducir sus gastos. ¿Ya? Entonces, es claro que hay una posible transmisión a inestabilidad macroeconómica de esta volatilidad. Nosotros no podemos hacer nada con esa volatilidad, no la controlamos, pero sí podemos preocuparnos para que esa volatilidad no se traslade a la economía interna. Ojalá la podamos compensar, no solo que no aumente, no se agudice, sino que la podamos compensar. ¿Ya? Y eso hemos aprendido a hacer en los últimos años. Vamos a hablar más sobre este tema de la macroeconomía en las próximas sesiones, pero en el pasado hacíamos eso. Cuando el precio subía, lo gastábamos. Cuando bajaba, era muy difícil bajar el gasto, por lo tanto creábamos otros problemas. Ahora, ¿qué hacemos cuando el precio sube? Ahorramos una parte. ¿Para qué? Para cuando baje. ¿Ya? Entonces, hemos aprendido a vivir con esa volatilidad y a evitar, a través de un mecanismo de ahorro de parte de los ingresos extraordinarios, ahorrar una parte de los ingresos extraordinarios para cuando bajen. Y eso hace que se atenúa el impacto de esta volatilidad, que no controlamos, pero sí podemos decir cómo esa volatilidad se transmite más o menos a lo que pasa en nuestra economía con un buen manejo. Y eso lo hemos aprendido a hacer. Este riesgo lo estamos manejando bastante mejor. Además, si ahorramos y esos recursos los invertimos fuera, le ahorramos también el problema a los exportadores o a los sustituidores de importaciones, porque no todo se va a apreciación cambiaria cuando el precio sube, o a depreciación, ahí no es tanto problema para ellos, pero sí lo es cuando se aprecia el tipo de cambio para otros exportadores o sustituidores de importaciones. Entonces, este riesgo de volatilidad, que si miramos nuestra historia económica ha sido muy importante, hoy día sabemos manejarlo mejor y por lo tanto hemos logrado estabilizar desde el punto de vista macroeconómico. Dijimos relacionado a esto mismo, este tema de la enfermedad holandesa o falta de diversificación, mencionamos, ¿no es cierto? Como otro posible riesgo. ¿Cómo enfrentar este tema? ¿En qué medida ha ocurrido así? ¿No ha ocurrido así? Miremos algunos datos y después comentamos algo más. Bueno, aquí está la inestabilidad de la cual hablamos. ¿Se fijan? Estas barritas muestran el nivel de producción, la variación del PIB, y el otro muestra el precio. Y vemos que casi todas las caídas de precio han habido caídas de producción. Vamos a volver sobre esto cuando hablemos más de la coyuntura macro y ahora quiero mirar un poquito más la diversificación. En estos círculos están las exportaciones de Chile en los últimos 50 años entre lo que es minería, manufactura y agricultura. Y muestra cuánto son las exportaciones como porcentaje del PIB. Porque en el gráfico que vimos al principio de la sesión anterior, veíamos que las exportaciones hoy día son menos, las exportaciones mineras son menos importantes que lo que eran antes. En los años 60 las exportaciones mineras eran, ¿no es cierto?,
casi todas las exportaciones, todo lo amarillo muestra las exportaciones mineras. Ahora dijimos que era el 50%. ¿Ya? Entonces, a pesar que ha aumentado la producción de cobre, que estamos con mejores precios, la proporción que representa el total de exportaciones es menor. O sea, hemos logrado diversificarnos. Y en parte esto tiene que ver con que la otra cifra se refiere a las exportaciones sobre el producto. Nos hemos especializado mucho más en exportaciones. Nos hemos diversificado hacia más exportaciones, pero nos hemos concentrado más en exportaciones que en sustitución de importaciones. Los bienes transables son los que exportamos o los que sustituimos por importaciones, que producimos para sustituir por importaciones. Nuestra cartera de productos transables se ha concentrado mucho más en exportaciones de lo que era en el pasado. Y eso nos ha permitido diversificar. Y si uno mira lo que pasa con las exportaciones, de nuevo con un periodo largo, exportaciones arriba está en dólares en la primera fila, el porcentaje del cobre que como ya vimos que ha bajado, y miren la cantidad de productos exportados, muy interesante, el año 70, 200 productos exportados, actualmente 5.000, 4.920. Cantidad de productos exportados. Miren la cantidad de mercados, exportábamos a 30 países, hoy día exportamos a 200. Es cierto que hay más países ahora que el año 70, pero no tantos más como para pasar de 30 a 200. ¿Ya? Número de exportadores, interesante. Número de empresas que exportan, 150. ¿Cuántos exportan ahora? 7.500. Exportaciones, aquí por volúmenes, ¿no es cierto? Exportadores que exportan más de 100 millones de dólares, miren la cantidad de exportadores que exportan de 1 a 10 millones de dólares, pequeños exportadores, 1.289, no había ninguno aquí, 200 el año 85. ¿No? Entonces, diversificación exportadora ha permitido que el cobre y la minería representen menos que en el pasado de las exportaciones totales y muchas más empresas dedicadas a esta actividad de la exportación. ¿Ya? Entonces, esta preocupación por la diversificación, que es verdad, que es real y que debe ser una preocupación permanente, hemos logrado aumentar la producción de cobre, bien digo, y de productos mineros, aumentar su valor, sin que eso signifique que las exportaciones estén más concentradas que antes en ello. Y aquí tenemos ejemplos de algunos productos no mineros en los cuales somos número 1 en producción en el mundo. Número 1 en uva fresca, en arándanos, en ciruelas, en manzana, en general productos agrícolas. Número 2 en salmón, en cereza, en celulosa, en madera, un tipo especial de madera, en fin, una serie de otros productos. Todos estos son productos agropecuarios en los cuales hemos logrado un liderazgo en el mundo en producción, en participación de producción y de exportaciones, más que de producción se refiere a este gráfico, de exportaciones, porque hay países que son productores importantes, pero todo lo consumen internamente. Entonces, diversificación de exportaciones es posible junto con tener un aumento importante en las exportaciones mineras, como ha ocurrido en el país. Importante detrás de esto una política cambiaria, una política arancelaria, una política de integración al mundo, tratados de acuerdo comercial con los otros países, con muchos países en el mundo, de tal manera de facilitar la exportación y también la importación desde esos países. Bien. Vamos a otros riesgos. Entonces, primer riesgo, volatilidad. Creo que hemos avanzado en ese riesgo, de ser una preocupación permanente. ¿Cómo hacer para que las fluctuaciones que van a haber no se traduzcan en mayor inestabilidad interna en el país? Segundo, diversificación. ¿Es posible diversificarse? Tenemos que estar atentos porque ya vimos que es demasiado importante, en este caso el cobre dentro de la actividad productiva. Tenemos que lograr diversificarnos más, pero hemos hecho un avance en términos de la diversificación de nuestra cartera exportadora. Otros riesgos que mencionamos tienen que ver con este tema de la disputa por rentas, por este resultado extraordinario, este ingreso extraordinario que generan los recursos no renovables, como es la minería, esta actividad extractiva de un recurso que se agota, que tiene una oferta fija. Bueno,
la disputa por las rentas puede llevarnos a esa mentalidad rentista, que todo depende de cuánto logramos captar de esas rentas, más que de lo que logremos hacer para aumentar la productividad, para ser más eficiente en hacer las cosas, concentrarnos en la disputa de las rentas. Y asociado a esto, la propiedad, ¿no? Justamente porque la propiedad logra una participación de las rentas importante. Entonces nuestra discusión principal se vuelve una discusión central, que naturalmente lo es, pero se exagera en el caso de la existencia de rentas. La preocupación por la propiedad se vuelve mucho más importante que en otros casos de una actividad donde no hay renta, por ejemplo, actividad manufacturera. Todo va a depender de cuán eficiente y competitivo soy. Aquí depende mucho de quién es el dueño de este recurso que tiene rentas. Entonces, ahí se produce una concentración de la atención mucho mayor que si fuera una actividad sin renta, una actividad manufacturera. Y la mentalidad asociada detrás de este mismo tema. Mentalidad rentista, mentalidad de que depende de tener petróleo. No depende de cuánto el esfuerzo que hagamos por ser más productivos. De eso depende la suerte. Depende de que tengamos la suerte de encontrar un nuevo yacimiento, no de cuánto esfuerzo pongamos para ser más productivos. Como digo, hoy día, eso de descubrir un nuevo yacimiento requiere cada vez más tecnología. Muy sofisticada, porque lo fácil de descubrir ya se descubrió. Lo superficial ya ha sido descubierto. Entonces hay que buscar petróleo o cobre en lugares mucho más difíciles de encontrar y mucho más difíciles de explotar. Bueno, ahí hay algunas imágenes de disputa por renta, por ejemplo, las negociaciones o la discusión de la propiedad. Estas son todas imágenes del último año, ¿no es cierto? Negociaciones duras, presiones para lograr participar de la renta al interior de la empresa. Entre regiones, las regiones donde están los yacimientos, Calama, Antofagasta, nosotros queremos quedarnos con una parte mayor de las rentas. ¿Ustedes han visto que en una región que produzca neumáticos hay esta discusión? Que el resultado de la fabricación de neumáticos, las utilidades, las ganancias se queden en la región. No, cuando hay renta está mucho más presente esta discusión. Pugna por rentas. ¿Ya? Y eso tiene un riesgo, que no nos pongamos de acuerdo, que esto se convierte en una disputa que nos hace difícil la convivencia, y tiene un riesgo de que el foco de la atención de todas estas personas esté más en cuánto capto yo de esta renta que cómo hago para que la productividad, para que la torta, para que el resultado, la producción mejore. Nos concentramos en esto. Este es un riesgo. Un amigo economista argentino, un país con muchos recursos naturales, con mucha riqueza, escribió esto hace poco. Me pareció interesante. No es solo nuestro este tema, sino que es de los países con riquezas naturales. Desde hace mucho, dice, los argentinos creemos vivir en un país rico, así como creemos igualmente que si el grupo social al que pertenecemos no participa de esa riqueza, la pugna por la renta, es porque algún otro nos la arrebató. Sea ese otro la oligarquía terrateniente, aliada al imperialismo, los gobiernos populistas, aliados a los sindicatos, la gran banca internacional apoyada por el Fondo Monetario y el Banco Mundial, aliada al neoliberalismo vernáculo, los fondos buitres son los que en este momento están en discusión por la deuda argentina, o cualquier otro espantapájaros a quien podamos culpar de nuestros fracasos, ¿no? Me pareció que revela un tipo de situación, una interpretación de lo que le pasa al país, que tiene que ver con esta pugna por las rentas, y donde siempre estamos más preocupados, como dice aquí, de lo que el otro está captando de esa renta y que yo estoy perdiendo. O sea, esto es un juego de suma cero, no es un juego de suma positiva, donde yo tengo que poner toda la energía, todos tenemos que poner toda la energía en cómo hacemos las cosas mejor, en cómo innovamos, en cómo mejoramos la productividad. Y mucha energía se va a esta pugna por la renta. Entonces, este tema de las rentas es una preocupación real en que tenemos que ver cómo las instituciones
que desarrollamos en el país y cómo la convivencia no se enfoca solo a este tema, que sí hay que enfocarse a la distribución de la renta, sino que junto con eso estamos preocupados del crecimiento. Vamos a otros riesgos, vamos a otros dos riesgos. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Bien. Recursos no renovables. Ya dijimos que parte de la característica de estos recursos es que se agotan, que no es lo mismo que una actividad manufacturera, ¿no es cierto? Podrá volverse obsoleta esa producción, pero yo puedo buscar otra. Este recurso es no renovable y se agota. Por lo tanto, cuando eso ocurre, esta es una forma de riqueza, en este caso la riqueza minera. ¿Qué es lo que tengo que hacer para cuando se agote? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Si usted sabe que esta riqueza se va a agotar, ¿qué es lo que tengo que tratar de hacer para cuando esto se agote? De reemplazarla por otras formas de riqueza. Entonces, en nuestro esfuerzo al aprovechar esta riqueza, estos recursos que se agotan, es en parte, naturalmente, captar los beneficios, pero en parte es reemplazarla, ir construyendo otra riqueza al mismo tiempo que esta se va agotando. Y ese es parte del desafío para que este crecimiento sea sustentable, sea autosostenido. Pero vimos que, como dijimos antes, incluso el desafío de seguir captando la riqueza de este recurso no renovable nos debe hacer preocupar por la competitividad minera, porque vimos que las leyes van a ser cada vez más bajas, vimos que la energía es más cara, hay desafíos ambientales cada vez mayores, porque el agua, que es un recurso importante, se hace escaso, porque las comunidades donde está la minería quieren, a medida que hay mejores condiciones de vida, quieren que no tengan las externalidades negativas. Por lo tanto, hay más demanda para mantener nuestra competitividad minera. Hablemos de las oportunidades. Hay riesgos, pero también hay oportunidades para aprovechar que esto no solo no sea una maldición, no solo nos genere aspectos negativos, como lo que hemos mencionado, los temas de volatilidad, combatir el efecto negativo sobre otros sectores productivos que reduzca la diversificación, que nos dediquemos principalmente a discutir sobre las rentas, cómo nos repartimos las rentas y no cómo hacemos crecer en los recursos, o el que no tengamos en cuenta suficientemente que este recurso se agota y que tenemos que ir generando otra forma de riqueza. Entonces, siendo esos los elementos negativos que tenemos que combatir, bueno, esto mismo nos da una oportunidad. Esto mismo nos da una oportunidad, teniendo en cuenta el riesgo. Superar el riesgo nos genera una oportunidad, ¿ya? Y esas son las que quiero mencionar. La oportunidad primera viene de que tenemos reserva, ya lo vimos, ¿no es cierto? Hay una posibilidad porque hay recurso mineral. Hay una oportunidad asociada a que estamos viviendo un muy buen periodo de precios. Bueno, podemos aprovechar esa riqueza que estamos obteniendo hoy día. Muy distinto a la situación en los años 80 o en los años 90 en que teníamos precios muy bajos. Es una responsabilidad actual de aprovechar estos buenos precios. Y la reserva lo que nos da de posibilidades a futuro. Tenemos una oportunidad asociada a ser la tercera parte del mercado. Tenemos una oportunidad asociada a ser la tercera parte del mercado. Porque eso nos dice que probablemente podemos atraer mayor actividad vinculada a la minería a Chile. Justamente porque somos importantes, van a haber muchos que van a venir aquí a instalarse para atender a la minería en Chile y en otros países. Eso se convierte entonces, el tener esa participación de mercado se convierte en una oportunidad. Y además, las empresas hoy día, a diferencia de en la época en que hablábamos del enclave, las empresas hoy día se organizan concentrándose en lo que es lo principal, lo que es el core, lo que es su actividad principal, y el resto lo encargan a otras empresas. Esto pasa en todas las actividades productivas actualmente. La empresa minera se concentra en hacer minería y otra empresa lo abastece energía. Contrata con otra empresa el transporte. Con una tercera contrata el estudio de ingeniería para un nuevo proyecto.
Yo me concentro en lo que sé hacer mejor. Eso vale para todas las empresas. En el pasado, una empresa automóvil hacía todo. A lo mejor tenía hasta una curtiembre para fabricar los asientos. Tenía acerías. Hoy día hace solo lo esencial y el resto lo manda a fabricar a otros. Entonces las empresas, gracias a las nuevas tecnologías, pueden organizarse concentrándose en lo esencial y contratar con otros buena parte de sus actividades. Eso permite un efecto multiplicador mucho mayor, que no era posible antes en que la misma empresa era autosuficiente. Eso plantea una oportunidad ¿de qué? De multiplicar y de que la minería sea un factor de desarrollo más fuerte, más multiplicador que en el pasado. Y por lo tanto podemos ir generando ventajas competitivas en esa actividad, en esas actividades. Hoy día una empresa puede, por ejemplo, desarrollar en Chile ingeniería especializada para cierto tipo de proyectos o una tecnología para abordar ciertos temas medioambientales y hacerlo aquí para atender a la minería chilena y a la minería del resto del mundo. Podemos crear ventajas competitivas a propósito de que aquí hay un mercado y una demanda importante. Gracias a que las empresas mineras van a contratar con otros estas actividades y se especializan en lo propio. Entonces eso puede hacer que muchos otros se especialicen en estas otras actividades. Y hay espacio para mucho más efectos multiplicadores. Bien. Ejemplos de esta diversificación. Exportaciones de empresas proveedoras de la minería. Mire cómo han crecido en los últimos años. Aceros, máquinas, repuestos, equipamientos, máquinas y tubos de perforación, máquinas y tubos de perforación y sondaje. 50 millones de dólares de exportación, no solo venta a la minería en el país, sino exportación. Y eso podemos hacerlo en muchas más actividades. Y eso está diversificando. Exportaciones de ingeniería. Ingeniería de consulta, el hacer los estudios de un nuevo proyecto, el diseño, la ingeniería de un edificio, la ingeniería de una actividad minera, ¿no es cierto? Donde yo hago la base, los planos, el detalle de cómo se elabora una nueva mina en este caso. Miren, exportaciones, no solo antes los proyectos mineros antiguos en Chile, la ingeniería se hizo fuera de Chile, hoy día se hace aquí. Pero no solo eso, sino que además desde aquí se hace ingeniería para otros países, para actividad en otros países y se exporta. ¿Ya? Por lo tanto, diversificación, las oportunidades de diversificar, de generar nuevas actividades intensivas en conocimiento para no solo abastecer, reemplazar lo que antes importábamos, sino que además usar esto como una fuente para exportar a otros países. Mire lo que ha hecho Australia. Ese es el porcentaje del PIB. Ellos tienen minería, miren las cifras, muy alto, más de 10%. No es solo cobre, minería incluye toda la actividad minera que tienen y ellos están más diversificados en términos de productos mineros que nosotros. Pero más de 10% del PIB, las barras moradas. Desde el principio de los 2000 hasta ahora. Pero miren la barra amarilla, que es la que quiero destacar. Miren la barra amarilla. La barra amarilla son servicios para la minería. Exportan servicios para la minería en una cifra de casi tanto como lo que son las exportaciones mineras, cercana al 10% del PIB. Eso es efecto multiplicador. Entonces el software con el cual funcionan los equipos, el software con el cual se hacen los planes, el software con el cual se maneja buena parte de la minería, tal como todas las actividades donde el software está muy presente. Bueno, la mayor parte del software del mundo es hecho hoy día por estas empresas. ¿Ya? Entonces, ese es el desafío y la oportunidad, dado que somos la tercera parte de la actividad productiva de cobre en el mundo, que empresas desarrollen alguna actividad específica de servicio que sirva no solo a las empresas acá, sino a muchas otras en esa o en otras industrias. Hay temas ambientales, soluciones ambientales que valen para la minería y valen para otras industrias. La podemos desarrollar aquí para la minería y luego para otras. Esta es la actividad de emprendimiento y de desarrollo
¿Qué podemos hacer? Esa es la oportunidad que tenemos de diversificación y de generación de nuevos empleos. Aquí hay un ejemplo del desarrollo tecnológico. Decía que hay desarrollo tecnológico importante en esta actividad. Ahí hay unos camiones. Miren el camión que se usaban hace 100 años atrás. Miren los camiones que se usan ahora, que se usaban hace unos pocos años. Y este es un camión actual. Y esa frase me gusta, la de arriba, en que dice, bueno, lo que más me importa que el tamaño del camión. Dice, esto está hecho esta lámina está hecha por la gente que se dedica a computación. Dice, no vemos un camión, lo que vemos es un computador. De hecho, hoy día estos equipos funcionan sin chofer. Una compañía japonesa, Komatsu, ha desarrollado unos camiones no tripulados. No son comandados de manera remota, sino que son como robots, en el sentido que no necesitan estar tripulados y no son manejados a distancia, sino que funcionan de manera autónoma. ¿Ya? Bueno, eso es pura tecnología. ¿Ya? Y la primera mina en la cual esto se está ocupando, la primera mina en general, no solo de cobre, es un proyecto que hizo Codelco que se llama Gabriela Mistral, una mina que se empezó a funcionar hace pocos años. Entonces funciona con esto, no por evitarse el que haya una persona que maneje, sino porque es mucho más económico estos equipos autónomos, menos combustible, los caminos, las rampas por donde funcionan son más angostas y por lo tanto hay que mover menos material, en fin, hay más seguridad para las personas que trabajan, tiene una serie de ventajas. Entonces, de nuevo, tecnología, innovación fuertemente, altamente incorporada en esta actividad. Muy bien, voy a irme a una última lámina que tiene que ver con las miradas y las herramientas de análisis. Yo les dije que queríamos que algo miráramos respecto y conociéramos más de lo que pasa con un sector muy importante productivo, pero además que ustedes pudieran mirar y pensar en qué herramientas de análisis económico, o qué miradas, qué enfoques son pertinentes para entender mejor esto. Bueno, hablamos de contabilidad en cuentas nacionales, exportaciones, las cuentas del Estado, reservas, recursos, costos comparados. Este es todo un tema. Si queremos hablar de competitividad tenemos que saber medir los costos. Entonces, un tipo de herramienta que necesitamos profundizar para entender el mercado, oferta y demanda, microeconomía. Organización industrial, si queremos ver cómo operan estos mercados atendidos los actores. Macro, hablamos de estabilidad, de volatilidad. La macroeconomía nos ayuda a mirar esto. Tal como el mercado del cobre lo vamos a mirar con un determinado tipo de anteojos, la macro y el efecto general lo vamos a mirar con otro. Para saber si esto contribuye más o menos al desarrollo, miramos experiencias comparadas. ¿Qué ha pasado en otros países? ¿Cuál es la experiencia? ¿Qué experiencias buenas? ¿Qué experiencias malas de las cuales aprender? Cuando discutimos de las instituciones, hablamos de algo que se llama economía política. ¿Cómo esto se interrelaciona con nuestra institucionalidad, con las organizaciones que tenemos? Este tema de las rentas que mencioné, por ejemplo. La estabilidad que alguien mencionó, eso tiene que ver con la economía política. Bueno, preguntas, y aquí vamos a terminar, para que ustedes se lleven esto como reflexión. ¿Qué preguntas nuevas tengo? ¿Hay algo nuevo que debo tratar de aprender o de entender a propósito de lo que hemos hablado acá? ¿Hay algo que cambié de lo que creía o que pensaba antes de esta clase? Y sugerencia. ¿Ok? ¿Estamos? ¿Quedamos hasta aquí?